Todos los domingos descubre los enigmas, realidades y secretos en El Pulso de la Fe. Domingo 16:30 horas. Proyecto 40. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. El presidente Enrique Peña Nieto encabeza una reunión de evaluación en Baja California Sur. Prevé la recuperación del estado para el próximo periodo vacacional. Y lo que queremos es acelerar el paso para que la actividad económica y turística de este importante destino de nuestro país esté nuevamente de pie y caminando. Alumnos del Instituto Politécnico Nacional protestan contra el nuevo reglamento escolar y las modificaciones al plan de estudios. Senado aprueba en comisiones la Ley de Protección a Niños y Adolescentes. Hemos ido cuidando cada uno de los aspectos en todos los puntos en los que se puede vulnerar a los niños y a los adolescentes, incluyendo temas tan delicados como las propias casas a hogares, ¿no? La tormenta tropical Rachel provocará lluvias en Jalisco y Colima. Renuncia el fiscal de Estados Unidos, Eric Holder. Has agreed to stay on as Attorney General until I nominate a successor, and that successor is confirmed by the Senate. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café este viernes. Ay, ya se huele el fin de semana. ¿Cómo estás, Raimundo Riva Palacio? Buen día, buen día. Paco Abundis, ¿cómo estás? Pues aquí ya que mucha información para un viernes muy movido, mucha información internacional, nacional. ¿Qué tenemos, Raimundo? Y polémicas, ¿eh? Hay muchas polémicas. Por ejemplo, hay una polémica en el Senado por el anuncio del presidente de que México se incorporaría a las Fuerzas Armadas mexicanas a las operaciones humanitarias y de paz de las Naciones Unidas. Extrañamente el PAN está regateándole al presidente este anuncio, mientras que en la paradoja de la discusión mexicana en América Latina, la discusión es totalmente contraria. Están viendo este anuncio como el primer paso de México para empezar ya a disputar con Brasil la influencia regional. En este momento, Brasil, que es la otra gran potencia latinoamericana, sí está en el nivel del respeto en la comunidad internacional porque participa en estas operaciones. México no. No importa qué tan bien puede estar la economía, qué tan sólida puede estar frente a la brasileña, todo lo que pudiera decirse que existe y que no existe, pero que también pudiera ser, no lo hace equiparable. Y hay resultados concretos. Perdió la presidencia de la Organización Mundial de Comercio, tiene dificultades para poder nombrar, para poder candidatear y cabildear y tener éxito en posiciones internacionales. Si en este momento se abriera un sillón, una silla latinoamericana permanente en el Consejo de Seguridad, no sería para México, no. Está clarísimo esto, no lo dejaría nadie, ni sus más cercanos aliados, porque sería para Brasil. Es decir, si está sin estar en este tipo de simetría con el resto de las naciones más fuertes del mundo, es un país, sin importar el tamaño, de segunda división a nivel internacional. Aquí estamos una vez más viéndonos el ombligo. Y el Washington Post entrevista al presidente Peña Nieto y le saca la declaración que no quería el presidente decir, porque dice, los terroristas, afirma el presidente de la República, no
están utilizando a México para cruzar a Estados Unidos. ¿Por qué digo que esta es una declaración que no quería decir el presidente? Porque esto es hacerle el favor al gobernador Rick Perry, de Texas, para que se suba al ring con el presidente, que ha estado buscándolo desde hace 3, 4 semanas, y que le dé aire político, porque ya se ve el gobernador Perry a su campaña presidencial para el 2016. Y que bastaba con la respuesta que había dado el canciller. Y que lo habían estado tratando últimamente a nivel de cónsul, porque el argumento de Rick Perry del envío de la Guardia Nacional a la frontera con México es porque dijo, tenemos información de inteligencia de que hay una infiltración del terrorismo islámico en México. Desde un principio la Cancillería dijo que no, el Departamento de Seguridad Territorial de Estados Unidos dijo que no, pero insistía Perry en la provocación. Esto era lo que quería, que se subiera el presidente. No es un asunto de fondo en términos de terrorismo, es un asunto de fondo en términos de su carrera presidencial. De hecho fue escalando, porque lo primero que dijo fue que aunque no hubiera evidencia, el sentido común diría que, y luego ya tuvo que decir que alguna evidencia sugería. Sí, fue cambiando el sentido común obligaría a Maine y a Michigan y a Minnesota y a Oregon a poner tropas, porque los terroristas han entrado por Canadá, no por México. Pero bueno, esto es lo que le declara el presidente Peña Nieto a The Washington Post. Y 5,000 personas despidieron ayer en su comunidad, en el Grullo, Jalisco, al diputado federal Gabriel Gómez Michel y a su asistente Heriberto Núñez, quienes fueron secuestrados y asesinados esta semana por un grupo criminal que los privó de la libertad en Jalisco, en Tlaquepaque. Ahora, ya la PGR, y yo digo, afortunadamente la PGR atrajo toda la investigación, que es en el principio llena de inconsistencias, ya lo decíamos ayer, entre las autoridades municipales de Tlaquepaque y las autoridades estatales. Es muy importante que la Procuraduría entre a este tema, y es muy importante en paralelo que empecemos a revisar el caso de Jalisco como un fenómeno de seguridad. Durante el gobierno de Aristóteles Núñez se han dado 80 asesinatos de servidores públicos, casi uno por semana. No estamos hablando de criminales, de ladrones, estamos hablando de servidores públicos en sus diferentes niveles, y lo paradójico es que hace ya poco más de un mes el presidente Peña Nieto, en una entrevista con un medio extranjero, cuando le preguntaron sobre los focos rojos en México, habló de los que conocemos todos, pero mencionó Jalisco. Mencionó Jalisco, y en los medios no registramos bien lo que estaba sucediendo en Jalisco. Este caso nos trae nos revela de una manera muy clara que sí hay problemas muy serios de seguridad en ese con estado. 3 elementos este caso, ¿no? Un funcionario público, un diputado federal, el video es muy impresionante, y el operativo. ¿Cuántos segundos fue el caso de Torre Cantú? ¿Recuerdas que tú lo tenías muy bien documentado? 43 segundos. 52 aquí. Es decir, entre que lo paran y lo... Porque aquí había tráfico. Sí. Sí, porque en el candidato al gobierno de Tamaulipas estaba solo. Pero es otra cosa que es muy impresionante en términos mediáticos, o en términos de decir, fueron que 6 autos, ¿no? Un comando de 6 automóviles, bien planeado. Ese dato de los 80 funcionarios muertos, yo creo que hay que también ponerlo en contexto, que a veces se nos olvida el número de alcaldes que han asesinado. Incluye, servidores públicos, sí, incluye. En Jalisco, pero también en México. Y el tema de cómo a veces no le damos la importancia a los asesinatos de funcionarios públicos que le dan en otros países. Asesinan a un funcionario público en otro país y es primera plana por semanas. Y no solamente eso, es la respuesta del Estado al asesinato de un funcionario público de cualquier nivel es tan fuerte que buscan inhibir, para que la próxima vez que alguien lo intente piense, si me agarran me va a ir terrible. Bueno, pues esperemos qué es lo que está exigiendo la Cámara de Diputados, castigo ejemplar contra
los criminales, contra los asesinos del diputado y de su asistente. Tenemos en el PA informativo que nos proporciona la agencia Intelligence 45% de los impactos, muy importante, muy importante. Hoy la Secretaría de la Defensa puso a disposición de la Justicia Militar a un oficial y 7 soldados para que se aclaren los hechos de lo que sucedió en el municipio de Tlatlaya el 30 de junio pasado, donde la versión oficial, en un enfrentamiento murieron 22 personas. Hubo críticas en contra del ejército porque argumentaban que había habido un abuso de fuerza por parte del ejército. La respuesta que siempre ha sido de la autoridad es que estas personas eran delincuentes, pertenecían a la delincuencia organizada. Ahora, esto tiene que ver directamente con lo que ya perfiló el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hace poco más de una semana, cuando ante esta crítica atajó el gobierno federal y dijo, se va a revisar y vamos a estar dispuestos a la investigación, que se reabra la investigación y que se aclare. Y ahora entendemos este acto que se dio, esta acción que se dio anoche, un discurso muy interesante del secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, ayer, cuando dijo que el ejército está totalmente a favor del respeto a los derechos humanos. Era un discurso que ayer parecía un poco extraño, porque fue un discurso unilateral, no fue respuesta a nada en lo inmediato, era el planteamiento, y dijo una cosa el secretario de la Defensa: se protegerá a la sociedad con justicia. Por eso sí es la manera como el propio ejército está procesando este tema, no lo habíamos visto nosotros en el pasado, y es decir, a ver, ¿hay algún problema? Veamos, que se revise, que se llegue realmente a que lo vea la investigación y que ya el juez determine si hay responsabilidad o no. Muy rápida la reacción. Sí. Esto es muy sorprendente, muy sorprendente. Sí. Y también hay que recordar esto también a la luz de que estos soldados los van a enjuiciar van a ser jueces civiles, que eventualmente van a ser... Que es algo también absolutamente novedoso y en términos generales, muy positiva esta reacción. Están en este momento... Ahora, perdón, yo creo que aquí no sentimos tanto la presión como la presión que venía de afuera. Es decir, el Departamento de Estado. El Departamento de Estado viene pidiendo una aclaración desde hace... Aquí empiezan ya las respuestas. Esto, ¿qué es lo que va a tener como resultado? Que en el informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos en el mundo, en marzo próximo, no va a haber el detalle que dice el gobierno mexicano fue omiso en este caso y hay esto. Él va a decir, el gobierno mexicano revisó este caso y esta es la conclusión. Cuando decías que esto daba la impresión de que era unilateral, es más bien una respuesta a algo que no vimos pasar, pero que estaba fuera muy exactamente. presente. Digo, ya cuando estamos viendo todo lo que sucedió con este primer episodio de anoche, esta primera conclusión, se entiende, caen todas las piezas en su lugar. Ahora, tiene algo de irónico que estamos hablando de cascos azules y de... Eso es lo que te iba a decir, ¿no? En el contexto de que sucede esta declaración, sí también es muy importante, porque un día después de que el presidente está anunciando que van a participar Fuerzas Armadas en cascos azules, es muy importante que ante la comunidad internacional se vea que hay procesos internos. Transparencia y rendición de cuentas. Está totalmente vinculado y tiene que verlo con la credibilidad de las Fuerzas Armadas. Algunos lo leen al revés, pero es exactamente este tema. El siguiente punto, con 20% de los impactos, es firma de acuerdos de cooperación que tuvo Pemex con 4 compañías extranjeras, con Petronas, que es de Malasia, con Yacimientos Petrolíferos Federales, que es de Argentina, con BHP, que es de Estados Unidos, y con ONGC, que no vamos a decir el nombre porque es muy complicado, y mi acento hindú no da, de la India. Menos un viernes en la mañana. De la India, 20% de los impactos. El tercer tema, muy importante, y me da mucho gusto que esté con tanta prominencia en los medios, es la renuncia
del Procurador General de Estados Unidos, Eric Holder, en el gabinete. Ya vamos a hablar. Sí, vamos a hablar sobre este tema, pero muy sorprendente que esté en el país informativo. Me congratulo de que un tema tan importante, pero en el extranjero, sí haya tenido una gran valoración en los medios mexicanos. 12% de los impactos. Un tema de estos que uno piensa, ¿cómo hemos cambiado en México? El presidente Peña Nieto, ante una propuesta de la activista Marilena Morera, dice que se va a revisar presupuestalmente la cédula de identidad. La cédula de identidad nacional es una discusión que lleva en México más de 25 años y que nunca ha podido avanzar de las primeras fases, porque hace 25 años y hace 2 sexenios, en el gobierno de Vicente Fox fue la última vez que se planteó, lo que el argumento central era que era una intromisión en la vida privada de las personas, que es una discusión interesante, es una discusión legítima, es una discusión que ha habido en otros países, en donde al final sí se ha aplicado la cédula de identidad nacional. Pero en Estados Unidos no. O sea, es inconcebible que hubiera una cédula nacional de identidad. Que México tiene también una discusión de la fuga de bases de datos que ha habido con el IFE, por ejemplo. Ahora, todos estos asegúnes, y me parece que la discusión es válida y sería válida y legítima como fue en el pasado. Ahorita ni siquiera estamos en esa discusión. Lo que plantea el presidente es si presupuestalmente se puede hacer. ¿Dónde quedó la discusión pública sobre estos asuntos? Pues quién sabe, pero ya no estamos en el debate público de fondo. Pero si esto avanza un poco más, sí va a haber una discusión. Esperaría yo que hubiera esto, pero en la primera instancia de saque, como dicen los políticos, estamos en un asunto presupuestal, no en el concepto en sí mismo, que será muy interesante si esto se avanza y se da, escuchar los argumentos. El último tema muy importante también, que está en el país de la agencia Intelite, es cómo avanzó ayer en lo general la ley para menores. Y es muy importante porque en la defensa de los menores se proponía originalmente en la iniciativa presidencial sanciones penales para los medios de comunicación que incurrieran en faltas. Lo que hizo el Senado es modificar y colocar sanciones económicas, sanciones administrativas hasta por 4 millones de pesos. Esto, ¿qué significa en términos políticos? Sanciones criminales contra medios de comunicación se da en regímenes autoritarios. Sanciones administrativas contra medios de comunicación elevadas se da en regímenes democráticos. Esta es una muy buena enmienda que hace el Senado de la República. Y es lo que pasa en lo general, y esto es el PAI informativo de la agencia Intelite. Una nota que no está en el PAI y me llama la atención es la orden del juez al INE de congelar 520 millones de pesos al PRD y el amparo del PRD, que me parece que va a subir de nivel. Sobre esta demanda, ¿verdad? Sí, está en las portadas, sí que ya entramos en las portadas, sí está en una de las portadas, el Universal lo trae como portada, ordena juez a INE congelar 520 millones de pesos al PRD. A mí me sorprende, me sorprende que no haya agarrado más, no hayamos escuchado más pataleo por parte del Tenemos PRD. Que dar brevemente el contexto porque si no, nuestro auditorio va a decir, ¿y de qué están hablando con esta? Tiene que ver con una demanda de un empresario por servicios que proporcionó el PRD y el PRD dice que no se los debe y que no se los van a pagar, y entonces entra el INE, que también me parece muy interesante porque esto abre todo una puerta de demandas que surgen siempre después de las elecciones. Los partidos no pagan todos los servicios que contrataron o pensaron que habían contratado o no habían contratado. Entonces sí hay una queja constante. Yo he escuchado empresarios decir, tengo que asegurar que me paguen los servicios antes de que se lleven a cabo las elecciones. No, o sea, no hay forma de presionar a un partido, a un candidato a que nos pague. Entonces, esto tiene que ver con unos servicios prestados y el PRD se había rehusado a pagar. Y ahí está, 520 millones no solo de pesos. por el juicio, sino por la medida que se está tomando, porque como bien señalas, esto puede marcar un precedente de cuestionar el financiamiento de partidos a partir de deudas privadas. Claro.
Que no sé si hay antecedente o por lo menos en este momento. Yo no recuerdo. Y bueno, de esta cantidad, esto es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque lo que normalmente estaba sucediendo, te vas con un juez civil, o sea, se vuelve como un tema mercantil, un problema de contrato. Pero ahora, si tú puedes accesar a los dineros de los partidos mediante el INE, wow, eso es una... van a tener muchísimo más cuidado. Te apuesto en las elecciones del 2015 de cómo firman los contratos y a quién les pagan y no les pagan. Que esto lleva 12 años, esta demanda. 10, sí, 12 ahora años. yo tampoco recuerdo la ley electoral en ese momento para saber si aquí hubo una violación por parte del privado, que es el empresario Carlos Ahumada, que vive en Argentina y que no puede regresar a México porque tiene juicios abiertos y en el momento que pise en México, pues probablemente se va a la cárcel, porque todavía no ha terminado de cumplir algunas cosas con la justicia. Oigan, les tengo muy malas noticias. Esto está en la portada del Financiero y de veras me da mucha tristeza, hay que subrayarlo. Porque se fue el pelotero de los Yankees. No. Sube como espuma el precio del chocolate. Eso es terrible. El precio internacional del chocolate, del cacao, subió casi un 50% en los últimos 14 meses. ¿Y sabes cuál es el problema, verdad? ¿Cuál es el problema? Que comemos demasiado chocolate. El cambio climático. Ah, claro. Sí. El cambio climático está afectando la producción de cacao. Y aquí tenemos, para los amantes del chocolate, el impacto directo en el estómago del consumidor. Y que seguimos siendo de los mayores productores, ¿no? Sí. En el Financiero también, abajo a la derecha, está la primera función que podrían tener los cascos azules mexicanos, que sería en Haití. Sí. Y habrá que rescatar yo con una nota muy interesante del Universal, que da una numeralia muy útil de cómo están compuestos los cascos azules. O las fuerzas de Naciones Unidas son 96,000 efectivos, de los cuales 83,000 son soldados, policías 11,000, porque tú mencionabas el otro día algo sobre iban a ser soldados y no policías. Son menos soldados y policías. Soldados y policías, pero en el conjunto de las fuerzas de Naciones Unidas representa el 10%. Es decir, si fuera proporcional, sería como 90% soldados, asumo, y 10% de policías. Y personal 1,700. Estos dos son los que hay en este momento. Varían en función de los conflictos o las misiones humanitarias. Ahora, lo que yo no sabía o lo que no entiendo del todo es cuáles son las tareas que tendrían estas fuerzas, pero los puntos que condiciona México. Claro. Eso yo no lo sabía. Es decir, que tú entras con una fuerza militar y pones tus condiciones. ¿En qué sí participas y en qué no? Sí, porque se analiza el evento y tú dices, bueno, mis fortalezas son en esto. Entonces yo ofrezco participar en estos puntos, en este tipo de tareas. Por ejemplo, pienso que lo de Haití... en este momento los cascos azules en Haití en realidad no son fuerzas que van plenamente armadas en medio de un conflicto. Tiene mucho que ver con orden. El orden público. Con orden público y tiene que ver con aspectos humanitarios. Y finalmente trae los antecedentes a los cuales nos referíamos, cuáles han sido los casos en que México se ha visto involucrado. Creo que es muy ilustrativo. 1947-1950 los Balcanes. Ahí sí fueron militares. Cachemira, 1949 y El Salvador, 92-93. Esos fueron policías. Esos fueron policías. 120 policías. Pero bueno, estamos cambiando más de medio siglo, ¿no? No, es un cambio de paradigma. Por eso le damos tanto peso a esta información durante esta semana. Oigan, y en las portadas, en las portadas de Estados Unidos, Washington Post, New York Times, sí refleja el hecho de que se va Eric Holder. Es una nota muy importante en Estados Unidos. Que hay que aclarar que Rápido y Furioso no es una película, nada más. Por el caso. Oigan, nos vamos a un corte, tenemos mucho más aquí en El Primer Café. No se vayan. A 2 años de trabajo, el senador por Chiapas, Luis Armando Melgar, visitó una vez más la zona de la costa del estado, esta vez para rendir su informe legislativo. En Pijijiapan explicó los beneficios de las reformas. Solamente con la reforma energética Chiapas se va a ver más beneficiado que muchos otros estados de la República. Y sabemos que muchas de las familias de toda la costa batallan muchísimo con la energía eléctrica. En Tonalá, el senador expresó que las reformas van sentando los cimientos para que los niños tengan un México más sólido y de oportunidades.
La verdadera solución está en hacer inversiones y generar empleo. En el Senado hemos caminado de la mano y estamos convencidos de que esa es la forma en que Chiapas tiene que salir adelante. Gracias a las reformas estructurales que se han impulsado en el Senado de la República, la zona costa ha mejorado su calidad de vida y han llegado a los más necesitados. Con imágenes de Adiel del Carpio, Carolina Loranca. Industria del calzado en México. Nuestro país es el 9º fabricante en el mundo. Se producen más de 240 millones de pares al año. El dato útil para comentar en el café. Standard Oil será la única compañía en la industria que garantizará una calidad uniforme del queroseno. Gigantes de la industria. Rockefeller. Domingo 22 horas. Proyecto 40. Cuando ellos nacieron, me atendieron en el Seguro Social. ¿Y usted dónde nació, señora? En la clínica de mi pueblo. Con la reforma energética y la entrega de nuestro petróleo, la inversión en salud para ti y tu familia disminuirá. Aún hay tiempo de impedirla. Él también merece un futuro. Firma en tu módulo más cercano. Cuida el futuro de México y evitemos la entrega de nuestro petróleo. Tu firma vale por México. PRD. Hoy es tiempo de ayudar. Nuestros hermanos damnificados requieren de todo nuestro apoyo. Hoy es tiempo de ayudar y usted lo puede hacer donando en los centros de acopio alimentos no perecederos, artículos de limpieza de primera necesidad, pañales para bebé. Es importante no donar agua, ropa, medicinas y zapatos. O si prefieren una aportación económica, pueden hacerlo en Banco Azteca. A la cuenta Fundación TV Azteca AC. Número de cuenta 27 11 veces 1 y al final 7. O también pueden hacer una transferencia a la cuenta clave 127 127 11 veces 0 y al final 2. Recuerden, ellos nos necesitan. Hoy es tiempo de ayudar. La osa me mordía el cráneo, triturándolo. ¡Me mordieron! Acción Salvaje. Lunes 19 horas. Proyecto 40. Nos comprometimos a que nuestro país estuviera mejor comunicado y estamos cumpliendo. Se concluyeron más de 1,800 kilómetros de autopistas y carreteras. Cumplido. Se construyeron terminales especializadas en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Cumplido. Se inició la construcción del tren de pasajeros México-Toluca. Cumplido. Y se desarrollan el tren ligero de Guadalajara y el tren de alta velocidad México-Querétaro. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México, Gobierno de la República. ¿Cuán informados estamos? Únete al debate político con Lourdes Mendoza en A Que No Sabías. Miércoles 21 a 45 horas. Proyecto 40. Hola, ma. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero platicar con ustedes. No hay nada de qué platicar. ¿Por qué no me quieren? Tu color favorito es el gris. Es solo un color. Eso, ni siquiera es un color. Discriminar a alguien por su color favorito es tan ridículo como discriminarlo por su color de piel, género o preferencia sexual. Ven al Museo Memoria y Tolerancia, frente al Hemiciclo Juárez, Centro Histórico. El Senado de la República aprueba el envío de militares mexicanos para que formen parte de los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas, dedicados a atender crisis humanitarias y llevar a cabo misiones de paz. Los panistas afirman que es una propuesta acertada del presidente Enrique Peña Nieto, que Acción Nacional ha respaldado desde hace años. Pues es un tema que se debe analizar ya una vez que se hiciera una solicitud oficial. Es una obligación del Senado de la República autorizar la salida de tropas. Entonces, pues vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona. No descalificamos la decisión del presidente. Por su parte, los perredistas afirman que apoyarán la medida siempre y cuando no rebase el ámbito de los trabajos humanitarios. Yo coincido en que México, como lo ha hecho a lo largo de su historia,
coadyuve en situaciones de desastres naturales o situaciones de emergencia, como lo está haciendo actualmente en Haití, como lo hizo en Nicaragua con motivo de los sismos, lo ha hecho en Guatemala, en distintos países que han sido, pues, han sufrido fenómenos meteorológicos o sísmicos graves. Con base en el artículo 76, fracción tercera de la Constitución mexicana, el Senado tiene la facultad de aprobar el envío de militares mexicanos a misiones de paz en el extranjero, así como el paso de tropas de otros países por territorio nacional. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Sigue siendo extraordinario que el PRD ya públicamente diga si apoyamos que México sea parte de las misiones de esta lucha. No, es que acuérdate, Raimundo, cómo fue esto hace 12 años. Eso está muy bien fraseado lo que dijo el senador Encinas, muy cuidadoso, y está perfectamente en la explicación qué es lo que no. Es decir, el PRD nunca iría a la aprobación de tropas de una unidad que fuera a un país. No iría jamás a los Balcanes, sí aprobarían lo de Haití, aprobarían otro tipo de situaciones. No, pero sí manda, o sea, yo entendí, escuchándolo, es que sí, que mientras que sea por razones humanitarias, sí mandan tropas. Bueno, los cascos azules, cuando van a los Balcanes, cuando fueron a los Balcanes era un asunto humanitario, cuando fueron a Ruanda... Claro, fue un asunto humanitario. Son asuntos humanitarios, nada más que son guerras, tienen consecuencias. Ahora, a mí me parece que el debate está muy bien que se dé y que en el debate se vea realmente todos los pros y todos los contras. Me parece legítimo, como también se refleja en alguna opinión hoy en columnas políticas, que digan, no, porque esto nos va a llevar a situaciones como le ha pasado ya a algunas naciones, donde las meten en otro tipo de liga. Entonces puede haber también reacciones en contra de México. Y dan el hecho de que varios países que han enviado soldados con los cascos azules han tenido represalias de terrorismo en su país. Eso es muy cierto. Ahora, esto es parte del debate. No queremos, queremos blindarnos de esta posibilidad. Entonces, lo que tiene que hacerse es que nunca. Ahora, ¿esto qué tipo de consecuencias políticas, diplomáticas y económicas tiene para el país? Estas. Entonces, que se vaya a la discusión con toda esta información técnica y que se tome sobre esa base de la información la mejor decisión posible. Ahora es imposible no asumir esa responsabilidad. Es decir, lo que pasa es que yo también creo que el hecho que nos va a salir gratis. Y yo también creo que el hecho de no participar no nos hace inmunes. Así es. Ni nos blinda. Esto ya no es un mundo donde se rija por normas convencionales. Ya no es un mundo donde tú dices, yo quiero ser neutral, y hay una norma internacional en la cual, si tú eres Suiza y dices, no quiero ser neutral, estás en medio de una Segunda Guerra Mundial y los países no te tocan. Claro. Aquí no. Aquí estás tú en un mundo bipolar, con múltiples centros de gravedad, donde hay dos, cuando digo bipolar es porque está dividido en dos grandes fuerzas. Los países, los gobiernos, donde se juntan países en conflicto, en este momento, por ejemplo, Rusia contra el mundo occidental, y los terroristas, que no se rigen bajo ninguna convención internacional. Entonces tenemos realmente una bipolaridad entre fuerzas legales y fuerzas ilegales. Y en las fuerzas ilegales no responden a los parámetros de una fuerza legal. Ahora, en principio, la cuarta condición que pone México es la realización de tareas de índole humanitario en beneficio de la población civil. Una de nuestras condiciones. Las dos primeras también me parece que restringe mucho la participación. La autorización expresa y mandata clara del Consejo de Seguridad, que es obligada, supongo. Y el para ser parte de los cascos azules. Y el consentimiento expreso y la cooperación del Estado en donde se desplegará la... No, eso no lo limita, porque en Haití, claro que tienes. Mira, lo que está pasando, por ejemplo, en Siria en este momento, el bombardeo que está sufriendo, tienen el consentimiento
del gobierno sirio. O sea, no es tan... de hecho, es mucho más... para poder entrar a estos países, generalmente vas a tener consentimiento. Como casco azules, tienes que forzosamente tener el consentimiento de... Y es resultado de una negociación previa. Claro. Sí. O sea, para que vayan cascos azules a una región, las partes en conflicto tienen que estar de acuerdo en que lleguen los cascos azules. Sí. No es simplemente vamos a mandar nuestros paracaidistas azules a esta zona para ver qué pueden hacer. No es, o sea, tampoco van los cascos azules que sí llegan a situaciones de alto riesgo, pero no llegan en frío. Ahora, dos puntos más. Lo que sí va a ser importante es que tienen que preparar a las instituciones y a las personas que van a ir en este tipo de operativos. ¿Por qué? Porque tienes que por lo menos tener personas, soldados, policías civiles que hablen inglés, porque tiene que haber una forma de comunicación. Van a tener que, porque en general las Fuerzas Armadas... Oficiales. Oficiales, claro. Pero también tienes que preparar fuerzas, una unidad, o sea, un batallón que esté capacitado para poder funcionar y trabajar en el exterior, en otro país, que no es fácil, porque las Fuerzas Armadas mexicanas tradicionalmente tienen relativamente poco contacto en el exterior a comparación de las Fuerzas Armadas de otros países, que pues, están dedicados a hacer guerras fuera de su país. Porque nuestras Fuerzas Armadas no tienen un carácter ofensivo, es un carácter defensivo. Esa es una distinción muy importante con respecto a las Fuerzas Armadas. Sí, claro. Están hechas para defender la soberanía nacional, no están hechas para invadir a nadie. Entonces, esto no es un asunto de invasión, pero sí la capacitación y el entrenamiento para ese tipo de Fuerzas Armadas sí es distinta a lo que tenemos. En otra información tenemos que hubo una renuncia muy importante. El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, quien es el primer hombre afroamericano en ocupar este cargo y uno de los hombres más cercanos al presidente Barack Obama, decide renunciar. Vamos a ver la nota. El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, anunció su renuncia al cargo. I come to this moment with very mixed emotions. Proud of what the men and women of the Department of Justice have accomplished over the last 6 years, and at the same time, very sad that I will not be a formal part of the great things that this department and this president will accomplish over the next 2. El mandatario estadounidense Barack Obama reconoció la trayectoria de Holder y le agradeció su apoyo. So, this is bittersweet. But with his typical dedication, Eric has agreed to stay on as Attorney General until I nominate a successor. And that successor is confirmed by the Senate, which means he'll have a chance to add to a proud career of public service, one that began nearly 40 years ago as a young prosecutor in the department that he now runs. Eric Holder fue nombrado fiscal general de Estados Unidos el 3 de febrero de 2009. Encabezó la lucha legal contra el terrorismo del gobierno de Barack Obama. Enfrentó severas críticas por un plan para juzgar a presuntos terroristas en la ciudad de Nueva York. También fue cuestionado por su actuación en la fallida Operación Rápido y Furioso, que permitió la entrada de más de 2,000 armas a México. Trabajó a favor de los derechos de las personas del mismo sexo en Estados Unidos. En septiembre de 2013, propuso una reforma del sistema penal que permitió la reducción de la población carcelaria de ese país por primera vez desde 1980. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Hoy, o sea, esperar a que venga su reemplazo y la persona que lo vaya a reemplazar posiblemente va a enfrentar audiencias muy complicadas, muchos cuestionamientos, porque el presidente propone y tiene que ser ratificado por el Senado. Ahora, entonces se está esperando que va a haber un gran debate y lo van a usar políticamente. Ahora, lo que para no sabemos, y es lo que perfilaría ese debate y también quién es por qué renuncia. Sí, claro. Porque no lo dice en la conferencia. No lo dice, es sin lugar a dudas la persona más liberal que tiene el gabinete de Barack Obama, aunque también las organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos cuestionan
esta parte de la liberalidad. La prensa en México dice, pues él es el responsable Rápido y Furioso, lo cual no es cierto. Esta operación de la Agencia de Tabaco, Armas de Fuego de Estados Unidos empezó antes. A él le tocó ya procesarlo, pero no fue su responsabilidad, no fue su autorización. Pero tiene la responsabilidad política desde la óptica de los republicanos, hay que decirlo, que lo usaron para atacarlo. A donde voy es, siendo la persona más liberal, es muy extraño que se dé este tipo de renuncia, por lo que vemos muy inesperada, para los dos, por las caras de los dos. Les ha dolido mucho, son personas que se conocen hace mucho tiempo, abogados los dos de largo tiempo, afroamericanos que arrancaron juntos esta administración, de gran confianza para el presidente Obama, y la pregunta es ¿por qué se fue? Podemos elaborar hipótesis. Lo que él dice es que en realidad no pensaba quedarse para el segundo término de la administración. Sí iba a ir, no pensaba, y decía que se iba a ir en diciembre. Sí, claro. Aquí está el punto, porque si estamos prácticamente en octubre, adelanta 2 meses su salida. Pues esto no es común, porque efectivamente él ya no iba a segundo término, pero ya había dicho que se iba a finales de año, se iba en diciembre, y lo adelanta 2 meses y medio, ahora 2 meses y semana. La valoración que hace el presidente es muy precisa y muy en los temas que intervino, ¿no? Lucha contra terrorismo, defensa de los derechos de voto de minorías, el tema de fraude financiero como otro de sus logros, y tal cual el dato que da es que bajó en 10% la tasa de crimen, de delincuencia. Entonces, o sea, el discurso es como muy, para alguien que es tan polémico, de muy buenos resultados. De muy buenos resultados, pero los republicanos no dejan de decir que es probablemente el procurador más divisivo. Es la palabra que utilizan en tiempos modernos. Yo creo que ahí está, una hipótesis. O sea, pienso, si en este momento hay un endurecimiento de la política del presidente Obama, por razones que uno quiera plantear. Fíjate nada más las caras de los dos en estas imágenes. Está llorando. Ve las cejas del presidente Obama. Están totalmente caídas. Ve la mirada, no tiene una mirada realmente todo el tiempo fija. ¿No? La baja mucho tiempo. Ve la cara de Eric Holder. O sea, el hombre no es alguien que dice, bueno, ya me voy a retirar del servicio público, me voy a la academia. No es así, este lenguaje de cuerpo es totalmente subjetivo lo que voy a decir, es de 2 personas derrotadas, 2 personas que no se enfrentaron, 2 personas que, y sigo insistiendo que esto es muy subjetivo, llevadas a este momento por la circunstancia, que me regresa un poco lo que estaba diciendo, en este momento de endurecimiento de la política interna de Estados Unidos por razones del terrorismo, de la manera como se han tenido que hacer de lado algunas de las promesas de campaña del presidente Obama, como la desaparición de Guantánamo, como la eliminación total de los métodos de interrogatorio reforzado, como eufemísticamente le llaman a la tortura. Que lo conocemos como tortura. Sí. Entonces me pregunto, si este momento que está tan complicado para el presidente Obama con lo que está sucediendo con el Estado Islámico, el procurador simplemente no podía seguir a tono con esta decisión, con una decisión política, porque el procurador no puede actuar en términos políticos, tiene que actuar en términos de la ley. Y le agrego una pregunta más, o una parte de la interrogante que hay que poner sobre la mesa. Ya ves que la política define todo. Elecciones, ¿en qué? En un mes y medio en Estados Unidos. Y que él renuncie en este momento, en lugar de esperar a hacer esta renuncia después de las elecciones, también es sorprendente, porque es recordar en aquellos aspectos que los republicanos han cuestionado a Barack Obama, pues de nuevo lo pone sobre la picota pública. Entonces también es muy interesante. Están diciendo que nos tenemos que ir forzosamente a un corte. Entonces nos vamos a un corte, regresamos más aquí en el Imperial Café. En los momentos más difíciles, los mexicanos siempre tendemos la mano a quien más lo necesita. Y hoy, nuevamente, es tiempo de ayudar. Nuestros hermanos damnificados tras el paso de Odil requieren nuestro apoyo.
Si desean hacer una aportación económica, puede hacerlo en Banco Azteca a la cuenta Fundación TV Azteca AC, número de cuenta 27 11 veces 1 y al final 7, o una transferencia a la cuenta clave 127 127 11 veces 0 y al final 2. Recuerde, ellos nos necesitan. Industria del calzado en México. 8.225 fábricas de calzado. 67% se ubican en Guanajuato, 20% en Jalisco y 13% en el DF, Estado de México, Yucatán, Michoacán y Puebla. El dato útil para comentar en el café. ¿Qué nos sabe mejor? ¿La nostalgia o el futuro? Lanzamientos más importantes de los últimos meses. Alta definición, sábado 20 horas. Una noticia tan importante la tiene que escuchar todo México. A partir de hoy, si nos formalizamos, vamos a tener muchos beneficios. Seguro social para nuestras familias, créditos para comprar casa, préstamos y apoyos para hacer crecer nuestros negocios. Ahora ser formal nos conviene. Volverte formal es muy fácil. Habla al 01800 Formal 1 e infórmate. Ser formal conviene. Gobierno de la República. Cada día vive un estilo de vida diferente, porque la vida es cine. Viernes, sábados y domingos. Proyecto 40. Baja California Sur aún nos necesita. Necesitamos muchas despensas para acá porque la verdad sí está muy feo por acá, nos dejó todo destruido. Hoy es tiempo de ayudar. Con tu aportación, juntos reconstruiremos la esperanza de nuestros hermanos afectados. Hoy es tiempo de ayudar. Azteca y Grupo Salinas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Celebramos 204 años de libertad. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Todos los lunes, tu obligación es participar, tu derecho, exigir. Justicia en pleno, lunes 22:45 horas. Proyecto 40. Existe un lugar donde jugar basta, se toma en serio. Apretemos un botón a ver qué palabra sale. ¡Basta! R. Reporte Roemer. Bienvenidos a Reporte Roemer. El propósito es compartirles aquellas ideas de vanguardia que están revolucionando el pensamiento. Los sueños son la representación de nuestros miedos y de nuestros deseos. Los locos somos otro cosmos, otro horóscopo nos tocó. Un aplauso. Reporte Roemer, nuevo horario, viernes 21:45 horas. Proyecto 40. Para ser bravíos, hay que nacer bravíos. México Bravo, lunes 23 horas. Proyecto 40. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Primer Café. Bueno, todos hemos estado dándole seguimiento a lo que está sucediendo en Baja California a la luz de este huracán Odile. Y para darnos detalles sobre los trabajos que se están llevando a cabo en este momento en Baja California Sur, tenemos en la línea telefónica a la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu. Buenos días, secretaria, gracias por tomarnos la llamada. Hola, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y el auditorio. Secretaria, ¿por qué no nos pone ya, pónganos sobre la mesa cuál es la situación en este momento en Baja California Sur? Ayer el señor presidente estuvo en Baja California Sur justamente para hacer una evaluación con todas las dependencias del gobierno de la República que hemos participado en este esfuerzo de reactivación y reconstrucción económica. Y la verdad es que prácticamente 9 días del que pegara Odile en el estado, el balance es positivo. ¿En qué sentido? Se atendió en el primer momento, en la primera fase, a la población de manera directa, garantizar que tuviesen agua, seguridad, asistencia médica y alimentos. Se activó un puente aéreo que permitió el traslado de más de 30,000 personas fuera del estado en 4 días.
y se realizó la primera evaluación, pero lo más importante es que después de valorar que toda la red de suministro de energía eléctrica estaba dañada en lo que es en la historia de CFE el desastre de infraestructura más grande, se ha logrado restablecer la energía eléctrica, el suministro de energía eléctrica en los 5 municipios del estado. Ya prácticamente en los municipios del norte y en La Paz, en más del 70%, 95% en La Paz y 100% ya, en los municipios del norte, y en Los Cabos, al día de ayer, en 41%. Eso quiere decir que ya el 41% de la gente de La Paz, de los usuarios, tiene restablecido este servicio. Y lo mismo con el agua, la producción de agua está al 100%. No ha habido brotes epidemiológicos y se está realizando una labor permanente por parte de la Secretaría de Salud para prevenirlo, que así siga. Por lo que hace a la infraestructura de turismo, que es la principal fuente económica del Estado, el señor presidente emitió un decreto la semana pasada con medidas para incentivar la inversión que permita recuperar la infraestructura dañada, medidas de financiamiento y medidas para generar que haya liquidez en las empresas para que se abran otra vez y rápidamente los distintos comercios y empresas del Estado, y las aseguradoras, como parte de este esfuerzo e instrucciones que dio el señor presidente, han estado trabajando desde la semana pasada para agilizar el pago de seguros. Se han pagado al día de ayer más de $12 millones. Secretaria. El objetivo es llegar a la temporada en condiciones. Secretaria, te saluda Raimundo Rivapalacio. Muy buenos días, Claudia. Hola, Raimundo, ¿cómo estás? Este gobierno por el cual trabajas realmente parece una división Panzer. Cada vez que hay situaciones de esta naturaleza, van rápido, quirúrgicamente, atacan para restablecer rápidamente las cosas. Es muy sorprendente la forma de operación. Dicho esto, que es un elogio, y espero contar con tu apoyo informativo, Claudia, tú has estado viajando continuamente a Baja California Sur, y hasta este momento, de todas las personas con las cuales hemos podido hablar para saber el tamaño de la magnitud del desastre en la infraestructura en Baja California Sur, no tenemos realmente una información común. Hay datos totalmente aislados, algunos datos contradictorios, algunos que reflejan un enorme daño en la infraestructura y otros que no tanto, pero vemos, como tú decías ayer mismo, en noviembre vamos a restablecer ya bien la parte del turismo para la temporada de invierno. Yo te quiero preguntar, con este detalle que nos has venido platicando, las tareas de reconstrucción, ¿cómo está la capacidad hotelera en Baja California Sur, particularmente en Los Cabos, en términos de cuántas habitaciones había, cuántas están funcionando en este momento? ¿Cuál es el daño real en los hoteles? ¿Cuántos hoteles hay con daños de un 100%, de un 80%, de un 20%, de un 10%, no están dañados? ¿Cuánto todo lo que tiene que ver con la infraestructura turística está afectada? ¿Por qué? Va a tardar casi 2 meses en la reconstrucción de cuando menos una buena parte de la capacidad hotelera para la temporada. Sí, Raimundo. Mira, el dato que nosotros tenemos es el censo que hemos levantado con los propios hoteles y que nos reportan que al día de hoy el 44% de sus habitaciones está en condiciones de recibir turistas. Quiere decir que no sufrieron daños significativos. La mayor parte de la infraestructura turística que sufrió daños lo hizo en estructuras externas, mobiliario, etcétera. Esta infraestructura pues se está recuperando poco a poco. El dato que tenemos de la Asociación de Hoteles de Los Cabos es que tienen arriba del 50%, el 56% para ser precisos, de habitaciones dañadas. En Los Cabos hay alrededor de casi 14,000 habitaciones de hotel. Hay alrededor de casi 3,000 que son de tiempos compartidos,
propiedades fraccionales, etcétera. Aquí estamos hablando de la infraestructura de hotel, habitaciones de hotel. Eso quiere decir que conforme hemos platicado con ellos, el compromiso es que para el inicio de la temporada, después del 15 de octubre, vamos a tener prácticamente el 50% de las habitaciones listas para recibir turistas y de los espacios comunes de los hoteles, digamos. Y se va a ir recuperando poco a poco el resto de esta infraestructura en octubre, en noviembre y en diciembre, para en diciembre tener ya prácticamente un número cercano al 80% de operabilidad. Lo que hemos hecho también es trabajar con las aseguradoras para que agilicen el proceso, y el dato, el cuantificable de daños, no lo tenemos nosotros, eso las aseguradoras lo van generando. Y hemos estado trabajando con los hoteles, la iniciativa privada y el gobierno del estado para seguir manteniendo el compromiso con los principales socios comerciales. Ayer en Nueva York tuvimos una reunión, yo no estuve presente, yo llevo 10 días en Baja California Sur, pero estuvo gente de mi equipo, con los principales socios comerciales, aerolíneas, turoperadores internacionales, agentes de viajes internacionales, para transmitirles estos compromisos, y lo que obtuvimos de respuesta fue muy positivo, en el sentido de que van a mantener sus compromisos de venta del destino para finales de octubre, noviembre y diciembre, reanudándose incluso vuelos de 3 aerolíneas internacionales a partir del 8 de octubre hacia Los Cabos. Secretaria, muy buen día. Francisco Abundis te saluda. A lo mejor es adelantarnos demasiado, pero respecto a este último tema que tocaste, ¿se está pensando en algún tipo de campaña hacia afuera para reactivar precisamente el turismo, mandar un mensaje claro de todos estos planes y que, pues, como lo señalas, para diciembre estaremos listos para tener una temporada relativamente normal o que llegue a los niveles pues que suele tener Los Cabos? Sin duda. Tenemos incluso ya se está trabajando esta campaña. Parte de lo que presentamos ayer en Nueva York con los socios comerciales fue precisamente la lógica y el adelanto de la campaña, que vamos a sacar no solo para el mercado abierto, es decir, para que todo el mundo pueda ver. Nos interesa mucho dejar claridad y este mensaje de que Los Cabos está bien y es un destino que mantiene su calidad, sino para, digamos, lo que es el público especializado, agentes de viajes, turoperadores, etcétera. Vamos a estar ya en una campaña con presupuesto específico extraordinario para ello, y vamos a apoyar eventos, unos que ya se celebraban y otros nuevos, para garantizar que se mantenga la ocupación. Iniciaríamos, digamos, con un torneo de pesca, que es el más importante de México, que es en la tercera semana de octubre. Vamos a apoyarla con promoción, con presencia, etcétera, y campaña. Y otros eventos más durante la temporada, como el Festival de Cine de Los Cabos y algunos otros. Estamos volcados en que esta reactivación económica sea concretada y sea real, y tiene todo que ver con garantizar esta temporada de invierno, aunque otra parte que es igual de importante se ha estado ya reactivando incluso esta misma semana, que es la reapertura de comercios, de tiendas de auto. Se nos está interrumpiendo la llamada, ¿verdad? Secretaria, ¿nos escucha? Secretaria, creo que... A ver, secretaria, ¿nos escucha? Parece que... Qué suerte que hemos podido hablar varios minutos con la secretaria, porque ha sido muy complicado hablar con ella. Los medios realmente no han podido. Tenemos a la secretaria ya. Sí, bueno, ya difícilmente por razones del tiempo, pero bueno, es la primera vez que nos dan unos datos tan precisos sobre la situación. Lo ve positivamente, ya lo ve 44% de las habitaciones, es decir, 56% de las habitaciones. Si ella dice son 14,000, estamos hablando 7,500 más menos habitaciones afectadas, no destruidas por la infraestructura, por el concreto, pero sí afectadas en términos de todo lo que es el mobiliario, que también como te cuesta trabajo, porque tienes que dejar todo limpio, levantar todo lo que tienes que hacer y luego volverlo a construir. Lo que nos decía también es que no es las partes centrales de los hoteles, pero sí sus partes playeras y sus espacios libres
totalmente arrasados. Yo los admiro muchísimo. Ya están planeando un evento internacional importante. Es que es lo que tienes que pensar, yo creo, y te pones metas muy fijas para empezar a traer gente con todos los riesgos que eso conlleva, ¿no? Que por más ganas que le echen, pues va a haber cositas o cosotas que no van a estar listas. Pero aquí lo importante es que lancen la campaña. La señal que tienes que mandar de esto ya se resolvió o estamos operando a niveles normales. Y es cosa del pasado, estamos... Secretaria. Disculpa que se me cortó. No. Realmente se me acabó la pila. No. Perfecto. Bueno. Claudia, quizás una última pregunta, porque sabemos que tienes también tú que trabajar. ¿Se tiene el cálculo de cuánto ha sido la afectación de la derrama económica diaria en el turismo en Baja California Sur estos días? Pues yo te contestaría lo siguiente. Tuvimos el mayor impacto desde luego en estas semanas, casi prácticamente 2 semanas. El turismo que logramos trasladar fuera del estado superó las 30,000 personas. O el día de hoy, tanto Loreto como La Paz, que también son destinos turísticos, están en perfectas condiciones y estamos viendo ya que se restablecen vuelos comerciales. En Los Cabos, pues se detuvo prácticamente la actividad por esta circunstancia y todavía no tenemos el dato de a cuánto asciende la derrama que, digamos, se interrumpió. Cuando tengamos la cifra la compartiremos, pero al día de hoy lo que sí vemos es que se empieza a reactivar la normalidad de la vida económica con tiendas, con pequeños comercios y con el sistema bancario. Creo que esto es importante y quisiera pues aprovechar a comentar que lo que hemos visto de la gente de Los Cabos y de Baja California Sur es una actitud muy positiva, muy solidaria y con muchas ganas de salir adelante. Están volcados en esta reactivación económica porque saben que de ello depende pues el bienestar de sus familias. Y en los hoteles no dejó de haber gente de servicio. Bajaron un poquito el número de gente durante los primeros 4 días, pero dejaron siguieron trabajando, gente atendiendo a los turistas que estaban ahí varados. Sí. Incluso cuando llegó el despliegue del gobierno de la República, pues nos han estado atendiendo de verdad con la calidad que tiene Los Cabos. Oiga, secretaria. Eso ha sido maravilloso. Secretaria, prométanos que va a regresar al programa porque sí le queremos dar un seguimiento muy, muy preciso a cómo va este programa de este proyecto de recuperar Baja California Sur. Muchísimas gracias, secretaria. Gracias a ustedes y prometo cuando quieran regresar con ustedes, pero los invitamos mejor a que vengan a ver cómo están Los Cabos, cómo está Baja California. Yo me apunto, secretaria, yo me apunto. Muchísimas gracias, secretaria Claudia Ruiz Massieu. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Primer Café. Que tengan muy buen fin de semana, Paco, Raimundo. Excelente fin de semana. Pórtense bonito, por favor. Nos vemos el lunes.